A lo largo de la historia de la humanidad han existido dos tipos de personas: aquellos que a pesar de sus cadenas llevan fuego al cielo, y aquellos que en medio del sinsentido bajan de la montaña para volver a empujar la roca. ¿Alguna vez has notado que cuando suena la alarma cada mañana, en realidad estás escuchando el ruido de una roca que rueda cuesta abajo? O abres los ojos, recorres los mismos caminos, te sientas en la misma mesa y empiezas a cargar nuevamente los mismos archivos, las mismas preocupaciones, la misma vida. Cuando llega la noche, esa roca vuelve a caer, y a la mañana siguiente todo comienza de nuevo desde cero. ¿Y si te dijera que dentro de este ciclo eterno puedes ser un soberano? Hoy vamos a enfrentar a los dos grandes rebeldes de la historia de la humanidad, dos figuras gigantes de la mitología griega, Prometeo y Sísifo. Uno es un héroe encadenado, el otro un prisionero liberado por su mente, una condena impuesta desde fuera, una resistencia asumida desde dentro. ¿Quién sufre más? Antes de responder, pregúntate, ¿a quién realmente han encarcelado? Primero, para los que llegan nuevos. Bienvenidos. Me llamo Ahmed. En este canal intento, usando filosofía, psicología, historia y ciencia, adquirir conciencia plena en nuestra vida diaria para dar sentido a los 70 u 80 años que viviremos. Ahora, volvamos a nuestro tema. Prometeo y Sísifo fueron condenados a castigos eternos por rebelarse contra los dioses. Sin embargo, hay profundas diferencias entre sus historias, sus castigos y los conceptos que simbolizan. Prometeo es un titán, descendiente de la estirpe de los titanes. Su nombre significa el que ve antes, el que prevé, actúa conociendo las consecuencias de sus actos. Cuando Zeus quiso mantener a la humanidad en la oscuridad y la ignorancia, Prometeo robó el fuego de los dioses y lo entregó a los mortales. El fuego no es solo un medio para calentarse, es el símbolo del conocimiento, la técnica, la civilización. Prometeo no solo da un objeto a la humanidad, le da un futuro. Zeus estalló de ira, encadenó a Prometeo en las montañas del Cáucaso. Cada mañana, un águila gigante venía y devoraba su hígado, pero como Prometeo era inmortal, el órgano volvía a crecer cada noche, y el tormento recomenzaba. Su castigo es la clásica respuesta a la traición. El cautiverio de Prometeo es impuesto desde fuera, su cuerpo está apresado, pero su voluntad y su conciencia siguen siendo libres. De hecho, en la tragedia de Esquilo, Prometeo sigue maldiciendo a Zeus. La historia de Prometeo ensalza el heroísmo de sufrir por una causa. Pero, ¿y si nuestro verdadero problema no es estar encadenados por una gran causa, como Prometeo, sino perdernos en un ciclo sin sentido como Sísifo? ¿Y quién es ese tal Sísifo? Sísifo, rey de Corinto, es conocido por su astucia e inteligencia. Ese astuto que manejaba a los dioses a su antojo, que incluso encadenó a la muerte. Como era de esperar, esta inagotable astucia acabó colmando la paciencia de los dioses. Su castigo es mucho más insidioso que el de Prometeo. Debe empujar una roca hasta la cima de una empinada colina. Pero cada vez que la roca está a punto de llegar a la cima, cae rodando. Sísifo repetirá la misma tarea eternamente. Lo más llamativo del castigo de Sísifo es que no hay ninguna cadena que lo sujete. Aquí empieza lo extraño. Las manos de Sísifo están libres, sus piernas pueden moverse, su cuerpo no tiene cadenas. Técnicamente podría soltar la roca e irse, pero no hay un lugar al que ir, porque lo que lo ata a la colina no es el hierro, es la conciencia. Un momento, seguro que estáis diciendo, entonces nosotros nos parecemos a Sísifo, no a Prometeo. Pues no es exactamente así, dejad que os lo explique. Sísifo es libre. Técnicamente podría soltar la roca e irse, pero la tragedia en la mitología es que su mundo ya no es más que esa roca y esa colina. Simbólicamente, Sísifo es el héroe de lo absurdo, del sinsentido y de la perseverancia obstinada. Para Camus, Sísifo es el símbolo de lo absurdo, es decir, nosotros vamos a la escuela o al trabajo con un propósito, conseguir una mejor carrera, obtener mejores ingresos, comprarnos ese coche último modelo.
Nuestras cadenas son los extractos bancarios, las facturas, los gastos del día a día, pero lo que realmente debería ser es vivir una vida combinando a Sísifo y Prometeo. ¿Cómo? Vamos allá. La diferencia entre ambas figuras reside en la naturaleza de sus castigos. Prometeo ha sido condenado mediante una intervención externa, las cadenas. No puede moverse, no puede huir. Su cautiverio es físico. Sísifo, en cambio, está atrapado en un ciclo mental. Lo que lo retiene en esa colina es el sinsentido de la tarea y su propia conciencia. Ahí es donde entra Albert Camus y plantea esa famosa pregunta: ¿cómo puede Sísifo ser feliz en esta situación? Albert Camus, en su ensayo El mito de Sísifo, publicado en 1942, sitúa este mito en el centro de su filosofía. Para él, Sísifo es el héroe de lo absurdo. La libertad no es ir a donde quieras, es elegir tu punto de vista. Sísifo, mientras empuja la roca, se apropia de su destino. El castigo es efectivo si la víctima sufre. Él, en cambio, lo acepta y sigue adelante. En esos momentos en que la roca cae, Sísifo, mientras baja la colina, reflexiona. En ese breve descanso de la caminata, se vuelve superior a su destino, porque en ese instante evalúa su acción, y dice: sí, esta roca ha vuelto a caer, pero esta roca es mi roca, esta colina es mi colina, este cansancio me pertenece. Eso es la conciencia plena. Es Sísifo mirando tras la roca y diciendo: sí, esta roca ha vuelto a caer, mañana volverá a caer, esto no tiene fin. En el momento en que pones las expectativas a cero, también se anula la posibilidad de decepcionarte. Solo queda la realidad, la roca, la colina, el sudor y los músculos. Esta realidad no es ni buena ni mala, simplemente existe. Y tú puedes decidir qué tipo de relación estableces con ella. Hay que imaginar a Sísifo feliz, porque la felicidad no reside en que la roca se detenga, sino en la obstinación con que se empuja. El primer pilar de la filosofía de Camus es la conciencia plena. Esto significa rechazar el autoengaño. La conciencia no te salva, pero te hace superior. No puedes cambiar tu destino, pero puedes cambiar tu forma de mirarlo. Y ahí es donde Sísifo se diferencia de Prometeo. Hoy en día, sin embargo, la mayoría de la gente vive como sonámbula ante las dificultades de la vida. Un día, todo se arreglará. Cuando me jubile descansaré. Cuando encuentre a la persona adecuada seré feliz. Cuando apruebe el examen, todo irá bien, posponiendo el presente con esperanzas como estas. Pero eso es solo una huida. Lo siento, pero no, un día no se arreglará todo. Cuando te jubiles, no descansarás. Nunca encontrarás a la persona adecuada. No vivirás todas las vidas que quisieras vivir. Cada elección que haces aniquila miles de tú posibles, porque querer elegirlo todo es en realidad no elegir nada. No puedes tener todos los juguetes. Por eso, deja de afligirte por las vidas que no elegiste, y mantén tu conciencia despierta. En el momento en que pones las expectativas a cero, la posibilidad de decepcionarte también se anula. Solo queda la realidad. La realidad no es ni buena ni mala, simplemente existe, y tú puedes decidir qué tipo de relación estableces con ella. Aquí es donde entra en juego el concepto de conciencia plena, es decir, que el arbitrio esté en ti, el arbitrio en tus propias manos. Pero ese es el tema de otro video. Hasta la próxima. Cuídense. Un abrazo.